empieza a comprenderse la importancia de la alfabetización familiar, en muchos casos a partir de las investigaciones de la alfabetización temprana, aunque los programas son el efecto, además, de investigaciones de diverso origen, antropológico, sociológico, educacional, que demuestran explícitamente la relación entre el nivel de alfabetización de la familia y el rendimiento escolar de los alumnos, con el mayor gusto que estos muestran por la lectura y su mejor disposición para la escritura, en su mejor comprensión y más calificada producción. Por otra parte, al explicar las causas de la persistencia del analfabetismo en ciertos países de Asia y de África, son contundentes las estadísticas que demuestran el predominio de familias con madres que, por razones económicas y culturales, son analfabetas. Por cierto que para definir la alfabetización familiar se tropieza con las diversas perspectivas que se tienen sobre la misma concepción de la familia, de la complejidad que ésta adquirió en el siglo XX, de su rol frente a la escuela o de su conocimiento y sus prejuicios sobre la misma alfabetización, su proceso y su aprendizaje. ¿Qué deben saber los padres? No vamos a referirnos aquí a los programas de alfabetización familiar, Brzezinski 2004, y a los tipos de programas que en algunos casos comprenden también la enseñanza de la lectura y la escritura a los padres de los alumnos. Nos limitaremos a comentar algunos de los consejos que se les pueden dar a los padres desde la escuela, tratando de identificar qué deben saber los familiares y cuánto pueden hacer. Ante todo, conviene responder, junto con ellos, dos interrogantes: ¿qué es leer y qué es escribir? Cuando el bebé comienza a balbucear y parece decir alguna palabra, pa, quienes lo rodean lo celebran, ya habla. Lo animan, festejan sus errores y sus aciertos, piensa que está en camino de aprender a hablar. Aunque nadie le da clases para aprender a hablar, nadie piensa tampoco que el bebé aprende solo y, aunque sin la intención de enseñarle, naturalmente se le habla desde que nace. Bien se advierte que, desde muy temprano, responde a las voces y a las palabras que escucha y pronto presta atención a los gritos, a la entonación, a los gestos. Se admite que poco a poco va construyendo su lenguaje muy a su modo, en función del lenguaje que se habla en su entorno y que se le dirige a él mismo. No ocurre igual en cuanto se refiere a la lengua escrita. No siempre se advierte que el niño, desde muy pequeño, reacciona a lo que está escrito del mismo modo que a todo cuanto ocurre a su alrededor. Que cuando la mamá o el papá cualquiera le leen libros de cuentos, presta gran atención y que le gusta manipular los libros que le han leído. Poco a poco no solamente ve que su papá y su mamá leen diarios o revistas, sino que reciben folletos y prospectos, que buscan indicaciones en las guías, que lo que está escrito tiene mucha importancia para quienes leen, escriben y a veces le concierne a él mismo. Escucha, por ejemplo: déjame leer tranquilo, deja de molestar a tu hermano que está escribiendo. Llegó una carta de tu papá, dice que viene el sábado, mira lo que dice sobre las inundaciones, qué suerte, parece que el subte va a llegar hasta aquí cerca. Desde muy pequeño al niño le encanta hojear catálogos y revistas, los mira, los rompe, los muerde. Por las noches reclama la lectura de un cuento, muchas veces de un libro preferido. De pronto trata de adivinar lo que dice en un envase o encuentra el libro que buscaba. En algún momento, depende de su interés o de su ambiente de lectura, lee un cuento que le han leído muchas veces. También desde muy pequeño, al mismo tiempo que empieza a caminar, si tiene en la mano un lápiz, produce trazos aglomerados y poco a poco hará una espiral, un dibujo, un monigote, un árbol, una casita, y escrituras axífugas, continuadas o entrecortadas, letras no convencionales y convencionales, números. Berta Brzezinski. Enseñar a entender lo que se lee. La alfabetización en la familia y en la escuela.